Hola, bienvenidos a una nueva lectura bíblica. Hoy vamos a leer Juan 13. Entonces dispongamos nuestros corazones, nuestras mentes por medio de la oración. Cerremos nuestros ojos. Señor, Padre eterno, te damos gracias Dios por esta oportunidad de entrar a tu palabra, de escucharla, Señor. Padre, que ese mensaje sea claro para cada uno de nosotros, danos el discernimiento, el entendimiento. Y Señor, límpianos de toda maldad, perdona todas las cosas que hayamos hecho en contra de tu voluntad. Te entregamos este tiempo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo, entonces vamos a iniciar con la lectura. El capítulo titula Jesús lava los pies de sus discípulos y dice lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él.
Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya la noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Aquí finaliza este capítulo y es hermoso. Hay dos detalles que me encantan. El primero es que Jesús enseña a sus discípulos el servir. Y no importa que haya sido el maestro o el Señor, pero con humildad, mostró la humildad y lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Y es interesante porque los pies los utilizamos para caminar. Cada día hacemos alguna senda, algún camino, y esos pies se contaminan. Y Jesús nos da el ejemplo que Él los lava. Y le dice a Simón Pedro, porque Simón Pedro, ¿cómo me vas a lavar? Y realmente pues Él le dice que si no se dejaba lavar, pues no iba a tener parte con Él. Porque realmente para estar con el Señor debemos estar limpios. Pero cuando somos hechos hijos de Dios, ya esa limpieza hay una parte muy importante, porque Jesús dice que no hay necesidad de que se lave todo para ellos, porque ya han sido lavados. Solo es necesario los pies, el caminar. Diariamente en nuestro caminar cometemos, y cada uno es consciente, cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Pero Jesús siempre está dispuesto a lavarnos los pies, a lavar ese camino, a dejarnos limpios nuevamente para poder estar con Él, siempre en esa comunión. Y nos da ese ejemplo también de humildad, de servicio a los demás. Que el hecho de que Él haya sido maestro o es maestro y Señor no le impide que pueda servir a los otros. Y esto da como resultado el amor, y es donde nos muestra el nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento que Él nos lee, incluso nos lo dice desde el versículo 33, con mucho amor, comienza y nos dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Es una realidad en este momento. Mientras estemos físicamente no vamos a poder estar con Él, pero Él nos habla con mucho amor y nos dice: hijitos, qué linda palabra, ¿no? Y después viene el mandamiento: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Él nos ha dado ejemplo de amor, y ese es el amor que debemos de tener unos a otros.
Y lo más importante es que es testimonio de que somos hijos de Dios, como dice el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La preeminencia del amor es muy importante, de ese amor de Dios, de ese amor en cada uno de nosotros, porque ya existe, al ser hijos de Dios, somos llenos de amor, de su amor. Y ese amor debe ser demostrado unos a otros, unos con otros, dice él incluso. Entonces, es muy lindo, es muy lindo. Y a pesar de ese amor y todo, él le duele a aquellas personas que no son sus hijos. Y lo muestra aquí cuando anuncia la traición de Judas. Él le dolió en el corazón ya tener que aceptar que era el momento y que uno de sus discípulos iba a ser el que iba a hacerlo. Y es muy interesante porque ya lo conocía y Satanás entró en Judas solo cuando Jesús lo permitió para cumplir la escritura. Pero Judas no era hijo de Dios, no era. Y le dolió al Señor, pero era necesario para que se cumpliese la escritura y poder cumplir esa obra redentora de amor. Porque como Él nos enseña, Él nos ha amado, nos ama y nos seguirá amando por una eternidad. Y es tan hermoso aún que reconoce que podemos fallar en medio de todo ese amor soporta todo. Porque cuando Simón Pedro le dice que le seguirá, que no importa dónde, incluso que pondrá su vida por él, Jesús ya sabe que va a llegar un momento en que lo va a negar y se lo dice. Antes de que cante el gallo, lo habrá negado 3 veces. Dice, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y eso no impide que Jesús le siga amando. Él conoce nuestros corazones, conoce que podemos fallar, conoce que nuestro caminar se ensucia a nuestros pies, lo sabe, pero también nos da la solución. Debemos lavarnos, debemos limpiarnos, debemos servir unos a otros, debemos amarnos unos a otros. Qué hermosa reflexión, qué hermosas cosas que nos enseña este capítulo, para que lo estemos reflexionando, interiorizando y haciéndolo realidad en nuestra vida, en nuestro caminar. Que tengan un feliz y bendecido día y nos vemos en la próxima lectura bíblica. Chao.